Vamos a hablar sobre los certificados falsos de discapacidad presentados en el IPS. Nuestra compañera Emilce Aponte está con estos detalles. Emilce, buenos días, adelante. ¿Qué tal? Estamos con el director del área de talentos de la Previsional, Cristian Fox, y sobre todo a partir de esto que llama poderosamente la atención de personas que habrían simulado, director, una supuesta discapacidad, lo que habilita la ley. Y a partir de allí ustedes incluso ya anuncian que tuvieron que disponer de acciones penales. Sí, buenos días, Milce. Asimismo, nosotros nos hemos percatado de una situación donde varios funcionarios han presentado certificados de discapacidad que en realidad eran contenido falso. ¿Qué hacían? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó esto? Esto empezó a raíz de una investigación que nosotros llevamos adelante de esta dirección, que nos llamó la atención que varios funcionarios estaban presentando certificados de discapacidad, y en base a eso nosotros hicimos un cruce con la CENADIS y ellos nos han respondido que efectivamente esos certificados y varios otros más eran de contenido falso. ¿Qué tipo de discapacidad alegaban? La mayoría alegaba algún tipo de miopía grave o algún tipo de ceguera inclusive. ¿Y estos certificados se constataron que fueron falsos? Exactamente, se constataron que son totalmente de contenido falso. La SENAI ya nos ha respondido y en base a eso el IPS ya ha tomado medidas administrativas vinculando a todo este personal. ¿Cuántas personas? Hasta el momento son 14 personas. Nosotros seguimos haciendo los cruces con SENAI y estamos esperando la respuesta de ellos, de los demás funcionarios con discapacidad también que cumplen funciones en el instituto. Lo más grave es que está involucrada una persona de una representación nada más y nada menos del sector, de la Asociación Nacional. Supuestamente sí. Nosotros hemos recibido 2 denuncias que han hecho exfuncionarias que estaban, metidas en este tema contra, el presidente de la Asociación Nacional de Discapacitados, SONADIS, el señor Julio González, que es funcionario del Instituto de Previsión Social. En ese tipo de situaciones, ¿qué medidas van a tomar con relación a esa denuncia que afecta al funcionario de la Previsional? Sí, él ahora, si bien tiene una denuncia, penal en Villarrica, nosotros estamos esperando justamente a ver qué medidas toma el Ministerio Público una vez que él todavía no está imputado. Si llega a estar imputado, sí, obviamente nosotros vamos a tener que suspenderla a él también sin goce de salario. Esa medida penal, o sea, esa acción, esa disposición fiscal, ¿es con relación al mismo caso? Sí, exactamente, sobre el mismo caso. El mismo caso. Ustedes están en cierta forma elevando estos niveles de alerta, porque aparentemente también hay otros casos que saltaron en otros estamentos. Sí, así mismo. Nosotros, por instrucción del Consejo de Administración, ellos han instruccionado que se realice una denuncia también en el Ministerio Público contra estas personas que han presentado estas documentaciones de contenido falso. ¿Otros casos dónde? Tenemos entendido que Petropar y se está trabajando, nadie está trabajando en el cruzamiento de datos con los demás organismos y entidades del Estado donde prestan funciones también personas con discapacidad. Director, lo más grave y triste también por un lado es que hay personas que realmente tienen problemas de movilidad, o sea, con discapacidad, algún tipo de discapacidad y no consiguen trabajo. Sí, es así mismo. Eso es lo más triste de la situación, que hubo gente que se aprovechó de esta situación para ingresar, por la ventana a las instituciones públicas. ¿La denuncia penal ya se presentó? Sí, se ha presentado. La Asesoría Jurídica ya ha presentado también contra estas personas que han presentado estos documentos de contenido falso. Sí, por presentar los certificados de contenido falso. Muchas gracias. Cristian Fox, director de talentos del IPS Clarita. Nada más para tener este dato también, ¿cuántos funcionarios actualmente forman parte, del IPS que están con discapacidad? Claro, la ley establece el 5% para que las personas con discapacidad puedan ingresar, puedan ejercer también una labor. 14 fueron destituidos, fueron prácticamente sacados. ¿Y cuántos tiene el IPS a la fecha? Nosotros tenemos a la fecha 240 funcionarios con discapacidad que están prestando funciones en el instituto. Tenemos un plan anual de ingreso, gradual para personas con discapacidad. Y sería, ahora mismo estamos por creo que el 2% del personal permanente
con discapacidad, ¿verdad? Por eso tenemos un plan anual para poder llegar a ese 5% que establece la ley que debe tener cada institución pública. Imaginamos que ahora ustedes elevan los niveles de criterio en cuanto a la seguridad para el ingreso. Sí, tal cual. Nosotros ahora mismo ya estamos trabajando hasta en un convenio con la SENADIS para poder tener un sistema, digamos, informático, automático de cruce de datos, si es que estas personas que vienen y presentan sus documentaciones para poder ingresar al instituto son en realidad verdaderos o no. Esa es la Emi, información entonces. Claro. Una situación Sí, como la de miopía o estrabismo, astigmatismo, hipermetropía, visuales digo porque de pronto son las que ofrecen una manera más fácil de rectificar una disfunción física. ¿Puede ser argumento para ocupar ese cupo? Sí, justamente le preguntábamos eso, sobre todo en cuanto a la discapacidad visual. ¿Hay un nivel de aceptación, director? Sí, exactamente. La ley habla que deben contar por lo menos con el 33% de discapacidad total para poder, digamos, ingresar a una institución pública. Pero viste que de repente hay un nivel de ceguera o de... Claro, sí, pero eso en el certificado la gente de SENADIS ya nos aclara cuál es el porcentaje de la discapacidad con la que cuenta tal o cual persona. Ya sea incluso de movilidad. Exactamente, cualquier tipo de discapacidad, exactamente. Ellos deben realizarse este estudio, ¿verdad?, de manera gratuita en SENADIS y SENADIS le certifica el porcentaje de discapacidad con la que cuenta esa persona. ¿Vos tenés en digital el certificado falso? ¿Tenés? Nosotros tenemos... ¿Tenés para mostrar un poquito cómo es lo que declaró de que supuestamente tenía esa discapacidad esta persona? Presenta justamente su solicitud para trabajar en el IPS y de acuerdo a la denuncia presentó un certificado de discapacidad falso. ¿Y qué dice ese certificado? ¿Qué especifica? ¿Qué discapacidad tiene? ¿Y cómo dice textualmente? Acá dice justamente certificando que Pamela Soledad Riquelme Salina, con cédula 3.918.852, Fernando de la Mora, fue evaluada en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad, SENADIS, en fecha de 17 de octubre de 2022, diagnóstico clínico y secuelar, astigmatismo miópico y ambliopía bilateral. Exactamente. ¿Qué porcentaje supuestamente? Y el porcentaje de discapacidad supuestamente del 35%. Entonces ya estaba, digamos, habilitada por ley para poder ingresar. Hasta 33 podría. Claro, exactamente. Por el mínimo era 33%. Pero este certificado que menciona incluso SENADIS es falso. Claro, es falso, exactamente. Es de contenido falso, o sea, han falsificado estos certificados. Da la información, Juanca. Muchas gracias, Emi. Bien. Y es lo que